tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es un sábado más. Bueno, la semana pasada no pude grabar, pero espero que este sábado, ¿verdad? Ya estés listo para ver este video, que estamos en el capítulo número 14, bueno, episodio número 14 de nuestra serie, ¿verdad? Y en esta ocasión quiero iniciar con la parte bíblica porque, bueno, me quedé como corta en el video anterior. Si no lo has visto, lo puedes ver. Pero hubo un versículo que era poderoso y quería mencionarlo, entonces opté por hacer como una tipo continuación de ese video, pero ya hablando como un poquito más práctico. Entonces, la parte práctica quiero tocarla con unas páginas del libro que están, y usualmente comienzo con el libro, pero hoy vamos a comenzar con los versículos bíblicos. En el punto 1 quiero hablarte sobre las heridas que arrastramos, heridas que son el eco del abandono, o hablando específicamente de la soledad, del aislamiento, de ese dolor social que a veces sentimos, aunque quizás tal vez nos hemos acostumbrado a estar solos, o a veces no queremos contestar una llamada, o a veces nos queremos apagar, ¿verdad? De todo, silenciarnos totalmente y simplemente disfrutar el día con lo que tenemos, con las personas que estamos en ese momento. Pero es importante que las personas que están a nuestro alrededor también nos hagan sentir bien. Así que bueno, algunas cosas que se manifiestan en la adultez, es decir, ya en la adolescencia o probablemente ya en una vida adulta totalmente, es importante que las reconozcamos porque muchas de ellas tienen una consecuencia que se originó, ¿verdad?, de una situación vivida en la niñez. Entonces es importante que lo reconozcamos porque, si bien es cierto, vivimos el presente, pero no podemos cambiar el pasado. Así que es importante que lo reconozcamos y sepamos cómo mejorarlo. En el Salmo 27:10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Creo que esto no aplica solamente a personas que han crecido sin sus padres, sino también a aquellos que hemos tenido la bendición de tener a nuestros padres, pero por una u otra razón, en algún momento de nuestra vida nos sentimos abandonados. Yo recuerdo que, bueno, yo soy la última de 5 hermanos y tengo tan presente, mi papá siempre me acostumbró a dormirme con cuentos. Recuerdo que en ese tiempo donde no existía la tecnología y todo, probablemente quizás hubiese sido un papá de pantalla, quizás, o me hubiera puesto algo ahí. Pero en ese caso, pues yo recuerdo que solo teníamos una grabadora de esas donde todavía ponías cassette, ¿verdad? De los pequeños. Y recuerdo que tenía como 2 o 3 cassettes de cuentos, y siempre cada noche yo ponía un cuento cuando mi papá no llegaba a contarme uno. Entonces, algunas veces en esas cosas que uno hace como niño, recuerdo que yo dormía en una litera o un camarote, no sé si lo identificas con la palabra, pero es como una cama que tiene una cama arriba, una cama abajo, ¿no? Entonces yo dormía en la cama de abajo porque siempre fui la más pequeña de la casa. Entonces recuerdo que en la cama de arriba yo pegaba un cartel que decía: por favor, alguien cuénteme un cuento, porque a mí me encantaba escuchar las nuevas historias, y bueno, me di cuenta de que había momentos en los que quizás alguien no podía hacerlo, y obviamente a mí me afectaba porque yo quería tener la compañía de alguien antes de dormirme. Entonces, creo que cosas así nos vienen marcando. Obviamente quizás no fue algo tan traumático para mí, no quiero decir de que me dejaron sola durmiendo y todo eso, ¿verdad? Pero hay cosas que recordamos que nos marcan, ya sea para bien o sea también para mal. Porque también recuerdo una vez, ya estando grande, recuerdo que se me había metido en la cabeza que quería aprender taekwondo, y bueno, estaba yendo a clases y todo. Realmente no era muy buena, nunca fui buena para los deportes, pero yo quería hacerlo, me gustaba. Y yo estaba emocionada y le dije a mi papá: papá, tengo mi primera pelea. Y, o sea, todos lo agarraron así como chiste y comenzaron a hacerme bullying. Y bueno, yo realmente me sentí un poco mal. Y al final, pues, yo esperaba que mi papá fuera conmigo, y realmente ya estaba adolescente, estaba en bachillerato. Y recuerdo que eh, simplemente, pues, al final, él sí fue, pero yo no sabía que él estaba ahí hasta que terminé de pelear.
Y recuerdo que yo sentía que había dado todo lo mejor de mí, que había hecho un excelente trabajo, aunque había sido difícil. Yo sentía que había sido como bueno, no había sido tan malo, pero al final no gané la pelea, la perdí. Y la verdad es que me sentí un poco mal, pero me sentí más mal cuando me di cuenta que el papá se había llegado y que toda la pelea, quizás si yo hubiera sabido que él estaba ahí, probablemente le hubiera echado más ganas y bueno, hasta hoy que lo recuerdo, todavía siento como aquel sentimiento de que yo salí de la casa llorando ese día porque nadie iba conmigo, porque nadie iba a apoyarme. Y creo que a veces son cosas algo sencillas, pero nos han marcado para toda la vida. Entonces, es importante que reconozcamos cuando nos hemos sentido vacíos, cuando nos hemos sentido abandonados, cuando no nos hemos sentido apoyados por aquellos que esperamos, que obviamente son los que están más cerca, que son nuestra familia. Ahora, en la carta segunda de Timoteo, ¿verdad? De Pablo a Timoteo, Pablo le escribe unas últimas palabras a Timoteo y me encanta porque es muy sincero y aquí es donde quiero irme un poco más profundo. Aquí en la imagen solamente les coloqué todos me desampararon, pero realmente pues hay mucho más que decir, ¿no? Pero quiero leértelo textualmente de la Biblia. Dice el versículo 9. Dice, Timoteo, por favor, recuerden que es una carta, ¿no? Entonces él está hablándole directo al corazón de Timoteo. Dice, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando, cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé con el capo en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron. Que no se los tomen en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, a fin de que yo pudiera predicar la buena noticia en toda su plenitud para todos los gentiles. Imagino la escena y veo cómo este hombre tenía una inteligencia emocional admirable. Porque si te das cuenta, está hablando desde su corazón. Y notas que dice, esta persona me hizo mal, pero que no se le toma en cuenta. Me sentí de esta manera, estoy haciendo esto. Si te das cuenta, Pablo no descuidó lo que Dios le había enviado a hacer a pesar de las circunstancias. Y ahí es donde nos damos cuenta que estamos estables emocionalmente porque seguimos obedeciendo el llamado que Dios ha hecho en nuestra vida. Seguimos siendo fieles a Él. Si Pablo en este momento de su vida, cuando quizás entró en un conflicto emocional, hubiese optado por saciar, ¿verdad? Esa falta de cariño, esa falta de compañía con pecado, con otras cosas que sabía que no podía hacer. Entonces, ahí estamos hablando que esta persona hubiese sido una persona débil. Entonces, es importante que cuando la soledad viene a mi vida, yo esté dispuesto a mantenerme firme y no sustituir esa falta de compañía o esa soledad con algo que va a dañarme, con algo que me va a hacer fallarle a Dios. Entonces, es importante identificar nuestras heridas, porque de ahí vienen nuestras reacciones. Entonces, todas aquellas heridas que tú tienes te van a llevar a reaccionar de alguna manera. Entonces, es importante identificarlas. Hay momentos donde es necesario ir y hacer una lista completa de aquellos momentos donde nos sentimos abandonados y realmente pues ponerlo delante de Dios y orar por ellos. Creo que esto nos ayuda mucho, que es una manera muy práctica para poder hablar de lo que nos está ocurriendo y saber reconocer nuestras emociones en el momento. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos gestionarlas mucho mejor.
Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia nos da, este solamente es un ejemplo de tantos los que podemos encontrar en la Biblia, donde realmente sabemos que estas personas actuaron de una manera madura emocionalmente, ¿verdad? Inteligente emocionalmente, porque totalmente dependían de Dios. Y obviamente esa es la clave, ¿no? Podríamos aquí hablar de muchas teorías, de muchas ideas, de muchas recomendaciones que nos pueden servir, pero lo más admirable de este hombre no es su inteligencia emocional, sino es su dependencia de Dios. Es su dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque esto lo hacía ser fuerte y mantenerse firme delante de Dios. Cuando yo reconozco mis heridas, realmente estoy sanando a través de eso. Es importante que nosotros lo reconozcamos. En el punto 2 quiero hablarte sobre la necesidad de realmente nosotros encontrar, ¿verdad? Esa persona vitamina que necesitamos y bueno, quizás no solo una, sino muchas, ¿verdad? Igual y ser una persona vitamina para otros. Ahora, debemos de entender que aún teniendo a las personas más inteligentes, más cercanas y amorosas a nuestro lado, nunca van a saciarnos como lo puede saciar Dios. Y creo que eso es lo que Timoteo había entendido. Si nos damos cuenta, él envió gente a muchos lugares. Dijo, bueno, envía a tal persona a este lugar, el otro está trabajando en esto. Y bueno, él no trataba de poder, de alguna manera, depender emocionalmente de otras personas. A pesar de que, obviamente, fue una persona que quizás no tuvo una familia. De hecho, a Timoteo lo consideraba como uno de sus hijos. Sin embargo, no era un hijo en sangre, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante porque algunas veces, ¿verdad? Buscamos sustitutos o queremos tener hijos para llenar vacíos emocionales. Sí, pero simplemente debemos de entender que el vacío emocional solo lo puede llenar Dios. Entonces, no podemos buscar en las personas lo que solo se puede encontrar en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Jehová. Jeremías 17, 5 al 8. Entonces es importante que nosotros aprendamos a no poner tantas expectativas ante las personas, porque el vacío emocional solo lo puede llenar Dios. Isaías 49, 15 al 16, uno de los versículos más hermosos, y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Me encanta este versículo porque nos hace entender que aún, ¿verdad? El amor de una madre, que es el que se compara con el amor de Dios, aún ese amor cuando falla, ¿verdad? Porque hay lamentablemente madres que no son buenas madres, ¿verdad? Y se olvidan de lo que dieron a luz. Pero aún así, el Señor jamás se va a olvidar. Entonces, el amor de una madre se queda corto comparado al amor verdadero de Dios. Es necesario que no busquemos, ¿verdad?, llenarnos con personas, sino llenarnos con Dios, porque esto puede generar esta dependencia emocional, ansiedad, obviamente, y pues sobre todo frustración y decepción en algunos momentos, porque las personas no pueden darnos lo que solo Dios. Como tercer punto, Dios permanece. Es el único que nunca jamás nos va a dejar. Eso es importante. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 nos dice lo siguiente: no te desampararé ni te dejaré. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué dice esto de parte de Dios? Que Él siempre va a estar delante de nosotros, que Él nunca nos va a dejar, aun cuando a veces nosotros pensemos que Él nos ha dejado, cuando no lo sintamos, realmente Dios permanece y sigue ahí. Es importante que como cristianos aprendamos, ¿verdad?, a depender de Dios. Pero hay algo que quiero resaltar en este versículo y que dice, sea vuestra costumbre sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora. Me encanta esto porque habla de que vivamos el presente y que no, ¿verdad?, nos acostumbremos a esperar lo que viene del futuro o a lamentarnos de lo que hemos vivido en el pasado, porque eso ya no podemos cambiarlo. Al final te dejo por aquí, ¿verdad?, una frase, una pregunta de reflexión. Espero que la leas y reflexiones acerca de esto. Y también una frase final que dice, fuiste creado por
Fuiste herido por el abandono, pero sellados por la gracia. Así que tus heridas no definan tu final. Dios ya escribió un nuevo comienzo. Espero que lo creas para tu vida y quiero darte también algunas pautas que pueden ayudarte a combatir la soledad, ya que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido solos, así que es importante poderlo reconocer. Dice, cuida mucho a las personas de tu entorno. Cuidar implica preguntar de vez en cuando a aquellos con quienes convivas sobre sus preocupaciones, sus miedos y sus vidas, que sientan que pueden contar contigo. Eso es importante. Cuida a los que tienes cerca, cuida a tu familia, cuida a las personas que amas para que puedan permanecer ahí. Ahora, si hay personas importantes en tu vida con las que no puedes tratar físicamente, procura llamarlas por videollamada. Hoy tenemos esa gran ventaja, ¿no? Ese es el punto 2. El punto 3 es abraza mucho. Hemos hablado de eso en otros videos anteriores. Así que abraza. Hoy ya no hay pandemia, ya no hay que temer, ¿verdad? Podemos abrazar libremente. Aparte acá menciona algo que me llamó mucho la atención. Dice, si viven niños, abrázalos. Si vives con niños, abrázalos con frecuencia. Este contacto físico mejora el sistema inmune y su desarrollo cognitivo. Así que si tienes niños, abrázalos. Y por último, evita las pantallas y entra en modo online de vez en cuando. Esto me recordó mucho tengo mucho de no hacerlo, soy sincera. Pero antes recuerdo que yo me gustaba desinstalar todas las aplicaciones de mi teléfono porque me gustaba como quedarme así, como una semana sin chequear nada. Y como no tenía una fuerza de voluntad, o no tengo a veces una fuerza de voluntad tan firme, entonces lo que trataba de hacer era que desinstalaba todo y trataba de vivir así esa semana, solamente quizás con lo necesario. Bueno, antes que habían solamente mensajes de texto y ya, pues si alguien te necesitaba con urgencia, pues te llamaba y no había ningún problema. Ahora nos hemos acostumbrado a la respuesta inmediata, ¿verdad? Nos hemos acostumbrado a no perdernos nada, siempre estamos pendientes de muchas cosas y quieras o no, esto nos llena o nos genera un poquito de estrés. Así que te invito a que pongamos en práctica todo esto. Espero que sea de bendición para tu vida. Quiero terminar orando. Si realmente te has sentido solo y has sentido que no está Dios, yo quiero decirte que sé que aunque yo te lo diga, que Dios está ahí, probablemente tú no lo sientas. Pero si tú le dices a Dios, Señor, ayúdame y dame esa paz y dame el gozo de disfrutar tu presencia, yo sé que el Espíritu Santo te va a visitar y vas a sentir cómo Él te abraza. Así que dile al Señor conmigo, Señor, sé que quizás me he sentido lejos de ti, me he sentido, Señor, que no estoy bien, que probablemente algo falte en mi vida. Yo quiero pedirte, Dios, que tomes todas mis emociones y que abraces mi corazón de manera que puedas sentirme plena y que no esté buscando en otras personas lo que solamente tú puedes darme, Señor. Ayúdame a confiar, a creer y a buscarte, Señor, todos los días de mi vida, Señor.